Continuamos en Brújula Internacional, queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @BrújulaInterPisoGB y en Instagram @BrújulaInternacional. Si usted desea seguirme en mis redes personales, @JalimNaim en Twitter y @JalimNaim1 en Instagram. En esta parte vamos a conversar con el abogado penalista Fernando Fernández sobre temas que atañen a nuestra realidad, que tienen que ver con lo que estamos viviendo como humanidad, porque en el año 1998 nace una Corte Penal Internacional después de un Estatuto de Roma, en donde se establecen delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad, el delito de agresión y los crímenes de guerra como los 4 jinetes del apocalipsis del derecho penal internacional, 4 delitos que para su momento fueron aplaudidos por muchos, otros refutaban porque decían que no solamente eran los delitos que estaban empañando el bienestar de la humanidad, que había que tener en cuenta otro tipo de delitos, y hoy la historia les está dando la razón a los que criticaban que esos eran los 4 delitos fundamentales, ¿no? Porque entra la corrupción en juego, entra la delincuencia organizada en juego, entra el narcotráfico en juego, y habrá que incluirlos en estos que están establecidos en el Estatuto de Roma, habrá que crear tribunales regionales que pues, se encarguen de velar por el bienestar, se encarguen de juzgar a quienes cometan estos delitos que son ajenos a los establecidos en este Código Penal Mundial, digamos, del Estatuto de Roma. Háblenos un poco sobre el caso, por ejemplo, de la FIFA, un ente que fue defendido por muchos porque era el espacio en donde los países se reunían, en donde las confederaciones y las federaciones estaban allí a pesar de los conflictos entre los países, de cualquier situación incómoda que estuviese ligada a la diplomacia, dentro de la FIFA convivían. Y creíamos que era ajena o exenta de cualquier tipo de malversación de fondos, de crímenes ligados a la corrupción. Hoy en día la realidad es otra, hay una investigación abierta. Queremos conversar con usted sobre este tema. Bueno, muy interesante todo el preámbulo, ¿no? Sí, definitivamente la lucha internacional contra el crimen organizado y contra organizaciones criminales que atentan, por ejemplo, contra los derechos humanos, que es el caso del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, por esos 4 crímenes, han tenido caminos diversos. Es así. Entonces, la delincuencia organizada empezó a combatirse en 1989 desde un plano internacional con la famosa Convención de Viena contra las drogas. Había un enfoque, digamos, predominantemente antiproducción y tráfico de drogas. Y bueno, fue en ese ambiente y en ese momento cuando yo me formé en este tema de delincuencia organizada, ¿no? Y había una mentalidad muy enfocada hacia el tema de las drogas, ¿no? También se habla de corrupción y, por supuesto, blanqueo de activos o lavado de activos, como también se le llama. Entonces, transcurrieron muchos años, el discurso contra las drogas fue variando, fue ampliándose, y se entendió que había otros delitos muy importantes y muy graves ligados al crimen organizado, y entre otros entró el tema de la delincuencia organizada como tal, y en delitos predominantemente de orden económico, más que predominantemente, exclusivamente de orden económico y material. Una de cuyas fuentes o de cuyos delitos determinantes es el tráfico de drogas, ¿no? Pero se agregó una serie de otros delitos. Se agregó el delito, por ejemplo, de corrupción, tanto nacional como transnacional, y eso se ligó con la Convención de México contra la corrupción y la Convención de Caracas de 1996, también contra la corrupción. Entonces, ahí se hizo todo un paquete vinculando delincuencia organizada y corrupción, es decir, cómo invade el crimen organizado, cómo penetra, cómo infiltra las estructuras de los estados y prácticamente llega a arruinar a los estados y también a arruinar a la economía privada. Entonces, ese es un segundo bloque. Primero tenemos drogas, después corrupción. Se han unido otros temas. Hoy en día el tema del delito organizado está vinculado al tráfico de personas para esclavizarlas, tanto sexual como económicamente. Está ligado al tráfico de migrantes, tráfico ilegal. Sí, ya no van a esclavizarlos, pero hay una explotación y unas condiciones infrahumanas con las cuales transportan a las personas de un continente a otro, de un país a otro y así sucesivamente. El caso de los coyotes es quizás uno de los más famosos, ¿no? Claro. Está también el tema del tráfico de armas, de la cual Venezuela tampoco ha firmado, por cierto, es un protocolo muy importante. Esos son, digamos, junto a la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, los 3 protocolos. Pero el listado ha ido creciendo. Hoy en día se mete
como crimen organizado también, la explotación ilegal de especies protegidas, especies animales y especies de madera, por ejemplo, ¿no? El tráfico de minerales, partiendo, por ejemplo, del tema minero, el tema de los diamantes, el tema del oro, el tema del coltán, y así sucesivamente, ¿no? Y hay otros temas muy ligados también a estos desastres que vienen ocurriendo, que tienen que ver pues con actos terroristas, por ejemplo, ¿no? Porque ¿de qué se nutre el terrorista? Del mercado negro de armas, del mercado negro de personas, que luego los terroristas llegan a esclavizar mediante sistemas de lavado de cerebro e incorporarlos como reclutas en la lucha armada en sus actividades, ¿no? ¿El ecocidio entra dentro de El ecocidio, sí. Hablamos de especies protegidas y de tanto de maderas como de animales, especies en estado de extinción, en peligro de extinción. ¿El politicidio o persecución política entra dentro del crimen organizado? El politicidio estaría dentro de los crímenes de lesa humanidad con motivación política. Eso estaría, eso sí sería materia de la Corte Penal Internacional. Claro. Que se le llama politicidio porque así se le quiso llamar hace muchos años, pero en realidad quedó convertido como una especie de crimen de persecución, donde no hay sangre, simplemente restricción de derechos en razón de tu opinión política, o también hay asesinato vinculado a la opinión política. En ese caso es un paquete diferente. Ahora, yendo al caso FIFA. El caso FIFA fue tratado desde la perspectiva del derecho nacional norteamericano. Ahí se aplicó la llamada Ley RICO. La Ley RICO, son sus siglas en inglés, significa el ataque legal al crimen organizado bajo sistema de fraudes y de extorsión. Es decir, el Estado americano no acepta ni el fraude ni la extorsión y lo ataca legalmente con la Ley RICO. Esa Ley RICO fue la que se aplicó a los funcionarios de la FIFA, altos funcionarios, directivos de la FIFA, incluido un venezolano, en el cual bueno, se le encontraron que había un soborno extorsivo transnacional, ¿sí? Inclusive fuera de las fronteras de los Estados Unidos, pero utilizando premisas, utilizando instalaciones de los Estados Unidos y utilizando, por supuesto, la moneda corriente, que es el dólar. Pero lo más importante y uno de los aspectos que a mí me parece necesario resaltar es que le encontraron también que había una violación al código de ética de la FIFA. En otras palabras, se aplicó la ley americana contra personas naturales por haber violado leyes nacionales y haber violado esa especie de pacto ético, de pacto moral, de pacto de palabra, de pacto de principios y de valores que tiene el código de ética de la FIFA. Entonces era tal pues que ahí vemos que hay un ataque legal desde el punto de vista del derecho nacional, pero ligado a ese ordenamiento internacional que es la Convención de Palermo, ¿no? Claro, hay una pregunta obligatoria. Las acciones individuales de estos representantes que participaban en la FIFA, sí, no están vinculadas con las federaciones, no hay federaciones involucradas en este caso dentro de la investigación. Hasta ahora no, y por la sentencia que pude leer hace un tiempo relativa a este asunto, se dejó a salvo a la persona jurídica. La persona jurídica sigue actuando bajo unas reglas, porque no era todo el personal o el alto personal ejecutivo que estaba involucrado. Era claro, un grupo que bajo cuerdas y utilizando el prestigio que tú acabas de destacar de la FIFA, claro, bueno, utilizaban eso como herramienta extorsiva para recibir sobornos y dar un voto favorable a un país u otro. Inclusive en algún momento de la historia hubo dudas sobre la transparencia o la limpieza de la moral de la Organización de Naciones Unidas, pero nunca se ha tocado la FIFA, porque la FIFA era como un ente pues, que promovía el deporte, sí, pero que además era prácticamente intocable por lo bien que había funcionado durante tantos años, por lo transparente que había sido en sus procesos, pero como ya nos hemos dado cuenta, si hasta en el Vaticano el Papa Francisco acabó con una ola corruptiva que venía de hace muchísimos años, pues la FIFA tampoco se salva de estos casos. Entonces, por eso es que extraña, y más en puertas de un mundial de fútbol, que estemos viviendo este proceso investigativo tan profundo, tan grande, por parte de los especialistas, por parte de aquellos que pues, tuvieron que tomar medidas en contra de estos individuos que perpetraban este tipo de casos. Pero usted nos mencionaba de forma amplia de qué trataban sus delitos.
pero en profundidad, ¿para qué eran los sobornos? Para los votos. Es decir, justamente el soborno transnacional, esa es la estructura del tipo penal o del delito en sí mismo, ¿no? Busca un favorecimiento para mi negocio o para mis intereses a partir del pago que se da a un funcionario internacional, en este caso, o de otro Estado. Bueno, y esa es justamente la estructura y por eso se trata de un delito transfronterizo. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando sobre estos temas de corrupción, porque además estamos conversando con la persona adecuada. El doctor Fernando Fernández pues tiene este espacio para poder vaciar todo su contenido, todo su conocimiento, se llama Contra la Corrupción. Y nosotros pues vamos al corte, venimos con más para conversar sobre esto que tengo en mis manos. Perfecto. Y para seguir hablando de otros casos de corrupción interesantes. Ya volvemos.